La Rueda del Tiempo es algo muchísimo más que una saga de fantasía. Es una obra que ha dejado huella en innumerables lectores, y a mí me incluyo, porque Robert Jordan creó uno de los universos más y más y más y más lleno de detalles de toda la historia de la literatura, en el que cada personaje y cada situación invita a reflexionar sobre las decisiones que día a día moldean nuestro camino. Cada capítulo se siente como un encuentro íntimo con nuestras propias experiencias, pero también un encuentro íntimo con amigos que hace mucho que no ves y que quieres darle un abrazo. Es una lucha constante contra desafíos, con el descubrimiento de una fuerza interior en los momentos más difíciles y la esperanza que se renueva con cada amanecer. Su narrativa nos conecta con la idea de que a través de la adversidad y el error siempre hay espacio para crecer y para aprender. Es una historia además que celebra la amistad, las conexiones humanas profundas y el valor de equivocarse y la importancia de aprender de nuestros errores. La habilidad con la que Robert Jordan construyó sus personajes permite que muchísimas personas se vean reflejadas en sus vivencias y que muchísimas personas encuentren en cada paso y en cada decisión una invitación a descubrir una fuerza que reside en lo cotidiano. La Rueda del Tiempo nos recuerda que aunque las circunstancias a veces nos parecen insuperables, hasta el más mínimo pringao perdido en las montañas de un universo enorme puede tener una chispita que permita transformar las vidas de los demás. El impacto de esta saga radica en la manera de unir lo épico y lo cotidiano, invitándonos a enfrentarnos a nuestros miedos y a valorar la amistad y la conexión con los demás. Este legado literario, lleno de matices y de verdades, sigue inspirando a todos aquellos que la descubren después de tantos años y dejando una marca imborrable que trasciende las páginas y se convierte en parte ya de una historia personal. Para mí La Rueda del Tiempo es hogar, es el libro al que vuelvo cuando quiero sentirme a gusto conmigo misma. Siempre estoy leyendo La Rueda del Tiempo. Es una saga tan larga que terminas el último y puedes leerte el primero porque ha pasado tanto tiempo que es como volver a empezar otra vez y volver a reencontrarte con tus viejos amigos. Como diría Robert Jordan, no hay principios ni finales en el eterno girar de la rueda del tiempo, así que, ¿por qué hacer que leerlo una vez sea el fin? Nah, aquí no, aquí vamos a leer la rueda del tiempo hasta que podamos. Antes de nada, muchísima de la información que he sacado para hacer este podcast, aparte de entrevistas que concedió Robert Jordan en su momento, es del libro Los orígenes de la rueda del tiempo de Michael Livingstone, que es un libro que recomiendo muchísimo si queréis saber de la vida de Robert Jordan. Así pues, James Oliver Radcliffe Jr. nació el 17 de octubre de 1948 en Charleston, Carolina del Sur, un hombre al que nosotros más adelante conoceríamos como Robert Jordan. Fue el segundo de los 3 hijos de James Oliver y Eva May Radcliffe. El padre de Robert Jordan era veterano de guerra, había combatido en la Segunda Guerra Mundial y su hijo recuerda mucho el trauma de su padre con todo lujo de detalles. Decía Robert Jordan, muchos años después, a veces se despertaba en plena noche, empapado de sudor, por miedo a que, durmiendo, en sus sueños recordados pudiera haberle hecho daño a la mujer que tanto quería. Esto es, desgraciadamente, la vida de muchísimos hombres que vuelven después de la guerra. El trauma de la guerra cambia por completo la vida de las personas y es una espinilla clavada que nunca te vas a poder sacar. Eso es una cosa que más adelante el propio Robert Jordan experimentaría en la guerra de Vietnam, pero no adelantemos acontecimientos todavía. Robert Jordan no tuvo una infancia de lujo precisamente. Fue una de estas familias que lidian con serios problemas económicos y encima, pues, con el trauma de la guerra.
Aun así, Robert Jordan siempre ha sido muy reacio a hablar de sus años de su infancia como algo duro, porque le encantaba mantener vivos los bonitos recuerdos junto a sus padres, en especial junto a su padre porque para él era su ídolo. Salía de caza o de pesca con él, con sus hermanos, y juntos contaban historias junto a la fogata. Y esto es una cosa que le llevó a él a acabar contando historias él mismo. Recordando esos días junto a su padre, Robert Jordan decía: nos dijo a mis hermanos y a mí que no nos iba a exigir demasiado, pero que teníamos que ser sinceros y cumplir con nuestras promesas. Teníamos que intentar llegar más lejos en la vida de lo que había llegado él. Y fuera lo que fuese que decidiésemos hacer en un futuro, ya sea profesor de universidad o mecánico de coches, teníamos que hacerlo lo mejor que pudiéramos. Sí, era mi ídolo. Me parece una cosa muy bonita que educar a tus hijos, el hecho de puedes ser lo que tú quieras en la vida, pero pon esfuerzo en ello. No te voy a obligar ni te voy a exigir más de lo que tú puedas dar, simplemente ponle ganas y haz lo que te apasione. Ya no llevo ni 10 minutos de podcast y ya me dan ganas de llorar. Dios mío, es que soy una llorona, perdón. Con 4 añitos, Robert Jordan se enseñó a leer a sí mismo, con un poco de la ayuda de su hermano mayor Ted, que por aquel tenía 12 años. La cosa es que su hermano estaba pues en la edad del pavo, un poco en la edad de la tontería, y cuando le tocaba cuidar de su hermano pequeño, pues él quería estar a su bola y no le apetecía estar cuidando críos. Entonces se dio cuenta rápidamente de que si le daba un libro a Robert Jordan, se quedaba calladito, sin molestar, y eso a su hermano le venía de puta madre. Entonces Jordan iba con el dedito conectando palabras con palabras, y aunque terminaba el libro sin entenderlo todo, pues al final un poquito de la historia sí que pillaba. Para los 5 años, Robert Jordan ya leía a Mark Twain y a Julio Verne por sí solo. ¡Hostia! Estaba claro que a este niño le encantaban los libros. Y una cosa que decía Robert Jordan, que creo que cualquier persona aficionada a la literatura puede identificarse, es que decía que era mejor que una película, porque podía visualizarlo todo con la imaginación. Este fue solo el principio de un viaje literario enorme, porque cuando Robert Jordan nos dejó en este mundo, ya tenía una biblioteca con más de 14.000 libros. Pero esto empezó aquí, con 5 añitos. A los 6 años empezó a ir a la escuela pública, pero se daba un poco cabezazos contra la pared, porque su nivel de lectura estaba muchísimo más avanzado que el resto de sus compañeros. Su solución era ir a la biblioteca pública, salir a hurtadillas de la sección infantil para entrar en la sala donde estaban los libros que de verdad tenía ganas de leer. Él ya pasaba de las cosas infantiles, él quería chicha. Pero cuando le negaban algunos materiales de lectura que quería, pues Robert Jordan en la biblioteca se ponía a leer enciclopedias. Así que para cuando Robert Jordan tenía 8 años, según explica el biógrafo David Aiken, tenía el conocimiento de un niño de 8 años, pero el punto de vista y la percepción de alguien de más de 20. Y por tanto, pues los profesores de su escuela no estaban muy preparados para lidiar con sus preguntitas, porque era un niño muy curioso, que siempre quería saber de todo, y así tampoco estaban preparados los de la iglesia, porque dice Robert Jordan que fue uno de los pocos niños que él conociera a quien a veces pedían que se quedara fuera del aula de catequesis. Alrededor de aquella época, Jordan tuvo que cambiar de escuela a una de una zona distinta de la ciudad, y entonces, en medio de todo aquello, la familia recibe otra sacudida cuando de pronto su madre comienza a enfermar. En una entrevista que Jordan dio muchos años más tarde, dice: la dificultad añadida empezó cuando mi madre sufrió su primera crisis nerviosa cuando yo tenía 8 años. Las crisis continuaron a intervalos regulares y mi madre tenía que quedarse ingresada en el hospital. Mirándolo en retrospectiva y con cierta frialdad, creo que fueron esas dos cosas, el hecho de que fuera un monstruito precoz en ciertos sentidos y que mi madre sufriera de crisis nerviosas, lo que en mi caso crearon un trauma infantil
suficiente como para hacerme mejor escritor. Y aunque en estos momentos estamos hablando de un niño con muchísimo potencial, en sus propias palabras, en cuanto a la escritura, pensé en dedicarme a ello a los 10, a los 16 y a los 20, pero decía, no servirá de nada. ¿De qué voy a escribir yo? No he vivido lo suficiente, así que todo lo que escriba va a estar vacío. Qué equivocado estaba, por cierto. Pasan los años y Robert Jordan se gradúa en el instituto sin mucho esfuerzo porque no le hacía falta estudiar para sacar buenas notas. Y empieza la universidad con una beca de deportes para jugar al fútbol americano. Podéis pensar entonces que una persona tan inteligente arrasó en la universidad, pero no es el caso para nada. En sus propias palabras, fui a la universidad y después de intentar soportar una carga muy grande de materias académicas y seguir con el fútbol, descubrí que tenía que saber estudiar. Y eso era algo que nunca había aprendido a hacer, así que me fue fatal. Después de un año en la universidad, me alisté en el ejército y fui a Vietnam. Robert Jordan fue a la guerra en 1986 como artillero de helicóptero, siguiendo la tradición familiar de su familia. Sus hermanos, su padre, su tío, sus abuelos, todos se habían alistado en el ejército. Y esto es importante porque todos ellos han experimentado el trauma de la guerra. Y yo creo que este es un tema que está muy presente en la rueda del tiempo. Cuando hablamos de sagas de fantasía épica tendemos a pensar en la cabeza que el 99% de las páginas van a ir de grandes batallas épicas, de gente dándose de leches con espadas, con dagas, con todo tipo de armas medievales. Y algunas páginas sí, claro, por supuesto. Pero la realidad es que la buena fantasía épica no habla tanto de la guerra, sino de las consecuencias de la guerra. Muchísimos de los personajes de la Rueda del Tiempo van a estar completamente traumados. Vamos a verlo además desde su punto de vista, porque el libro está narrado en primera persona. Vamos a saber lo que piensan. Y eso es horrible. Para mí no es tan conmovedora la escena de alguien clavándole un cuchillo a otra persona, pero por ejemplo hay una escena de la saga de la Rueda del Tiempo que siempre me ha conmovido especialmente y que creo que es una escena que solo podría haber escrito una persona que ha estado en la guerra y sabe lo que es. Yo no podría haber escrito esa escena, en cambio Robert Jordan lo narra con una sutileza, pero con un sentimiento tan doloroso. Hay un momento de la Rueda del Tiempo con un personaje que no voy a decir el nombre porque este es un podcast libre de spoilers, donde después de una batalla, básicamente agarra el cadáver de una persona que ha dado la vida por él. Y lo que hace este personaje, además sintiéndolo nosotros desde su punto de vista, es memorizar todos los rasgos de la cara de esta persona, memorizarla, porque es una persona que ha dado la vida por él y quiere recordar cada detalle de su cara, de su cuerpo y tenerlo grabado para siempre, su nombre y el de muchos, porque por su vida no paran de caer gente y él ya no puede más. Es súper conmovedor cómo va haciendo como una lista mental de todas las personas a las que tiene que dar las gracias por el resto de su vida. Es muy bonito y no es una escena de guerra, es una escena posguerra, que es realmente para mí las cosas que hace bien Robert Jordan. Cuando en vida le preguntaban a Robert Jordan cómo sus experiencias en Vietnam podían afectar a la rueda del tiempo, él siempre se mostraba un poco reticente en admitir la relación directa, porque no es algo que él hubiera escrito a propósito, con esa intención, pero sin embargo es algo que estaba ahí, porque es parte de él. Porque como la mayoría de hombres, como lo hizo su padre y como lo hizo muchísimos otros hombres en esta vida, cuando volvió de la guerra, volvió a casa siendo otro. Dijo Robert Jordan, sí, he sacado ciertos aspectos de Vietnam. Sé lo que es que alguien quiera matarme, a mí en concreto, no a otra persona cualquiera, a mí. Sé lo que es matar a alguien. Sé lo que se siente la primera vez y lo distinto que es la quinta o de la 10ª. Todo esto ha afectado a los personajes que he escrito, desde luego, solo que no ha sido adrede.
cómo es una persona depende en gran medida de lo que ha experimentado a lo largo de la vida y de cómo ha reaccionado ante esas experiencias. Lo que uno escribe siempre se filtra a través de la persona que es, así que la influencia tiene que estar ahí. No creo que la guerra llegue a ser nunca lo bastante tecnológica como para eliminar del todo la niebla de la guerra, así que puedo poner esas sensaciones en lo que escribo. Jordan volvió a casa después de la guerra y continuó sus estudios para convertirse en ingeniero. Su trabajo lo llevó a Charleston, al astillero naval, y fue allí, a principios de 1977, trabajando cuando volvía de su despacho, que se tropezó con una caja y, cuando se cayó, se desgarró los ligamentos de la rodilla. Y a pesar de que los cirujanos hicieron lo que pudieron para reconstruir la articulación, Robert Jordan necesitaría por momentos un bastón para caminar durante el resto de su vida. Y la tragedia no acabó ahí, porque mientras se recuperaba, y esto lo voy a leer literalmente porque yo de ciencias mal, ya sabéis que soy de letras, unos coágulos provocados por la cirugía se liberaron y se metieron en los pulmones. Si no hubiera estado ya en el hospital, lo más probable es que hubiera muerto entonces. Así que Robert Jordan, con 30 años, ya se había enfrentado a la muerte en tiempos de guerra y en tiempos de paz, por lo que concluyó que la vida es demasiado corta. Carpe diem. La vida es demasiado corta como para no hacer lo que le gusta. A la mierda la ingeniería, a la mierda los barquitos. Si hay una cosa que le gustaba a Robert Jordan, y ya lo podéis haber adivinado, son los libros. Lleva leyendo libros desde los 5 años, Dios mío. Así que ahora que Robert Jordan se da cuenta de, mira, es que la puedo palmar en cualquier momento, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo cuando yo realmente lo que quiero es escribir? Toma la decisión de escribir un libro. Y además, en los tiempos en los que se está recuperando de salud, pues intenta leer algún libro de fantasía, y es que cuando está leyendo estos libros de fantasía los está leyendo y está pensando, Dios mío, es que yo puedo hacerlo mejor. Y vaya si podías. ¡Claro que podías, Robert! Como no conseguían satisfacerlo del todo los libros que estaba leyendo, decidió escribir uno propio. Le llevó 3 meses y medio acabar su primer libro. Lo escribía a mano en un bloc de notas y después, cuando se recuperó de la salud y volvió al trabajo, aprovechó para pasar las notas a máquina y también aplicar los cambios que tuviera que hacer. Luego se lo envió a una editorial. Y a pesar de ser su primer intento, los talentos de Robert Jordan saltaban a la vista. Le hicieron una oferta por la obra en la editorial. Sin embargo, unos meses después, cuando Robert Jordan pidió unos cambios en el contrato, la editorial retiró la oferta. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, es en ese entonces cuando Robert Jordan conocería a una de las mejores editoras del momento, que manejaba el cotarro en el mundo editorial, Harriet McDougall. Harriet frecuentaba una librería en la zona y el dueño le comentó que había un tío que iba por ahí muy a menudo y que casualmente estaba escribiendo un libro. Harriet, en estos momentos, estaba buscando a autores que escribieran, atención, novelas históricas románticas dirigidas al público femenino. Me río no porque haya algo de malo en novelas históricas románticas dirigidas al público femenino. Me río porque sabemos que Robert Jordan no estaba escribiendo eso. Pero cuando Harriet llamó a Robert Jordan para preguntarle qué tipo de libro estaba escribiendo, él dijo, sí, novela romántica, sí, es lo que tengo, sí. Le echó un morro que te lo pisas. Harriet lo invitó a cenar a su casa para charlar del libro y por el camino, en el trayecto en coche a casa de Harriet a la reunión sobre el libro, Robert Jordan empieza a inventarse la hipnosis de una novela histórica romántica. O sea, en el coche de camino se inventa todo lo que va a decir en esa reunión. Harriet recuerda poco de ese pitch de novela que le hizo, pero recuerda que no le veía mucho futuro a esa novela. Dice Harriet, lo único que recuerdo es que en la inevitable escena de sexo aparecía un pato. Ojalá
Ojalá hubiera estado grabada esa conversación porque tengo tanta curiosidad por saber qué se le pasó por el cerebro de Robert Jordan para que la conclusión a la que llega en 10 minutos inventándose una novela romántica es que hay un pato. En fin. El caso es que queda que sí, que Robert Jordan va a escribir una novela romántica. Lo que pasa es que pasan los meses, Robert Jordan intenta escribir esa novela y se da cuenta de que está siendo un fiasco. Harriet le llama y le pregunta, oye, ¿cómo vas con esto? Y es cuando ya Robert le reconoce que no, que eso no va a ninguna parte. Entonces Harriet, que sabe que él tenía un manuscrito de una novela fantástica que había mandado a otra editorial, le pide que le mande su manuscrito para leerlo. Y a Jordan le preocupaba un poco porque sabía perfectamente que este tipo de libro no es el que estaban buscando en la editorial, no era lo que estaba buscando Harriet, y tenía miedo de que pensaran que solo sabía escribir fantasía con bárbaros y espadas. Pero al final acabó accediendo y le mandó el manuscrito a Harriet. Harriet dijo que efectivamente tenía razón en que el libro no es lo que buscaba, pero que por fin le había conseguido convencer de que era capaz de escribir un buen libro. Porque claro, la idea de que tenía Harriet de este señor hasta hace poco era algo con un pato y que meses después le dijo no. Entonces, por fin Harriet ahora sabía que Robert Jordan era buen escritor. Poco después publicaron juntos la primera obra publicada de Robert Jordan, The Fallon Blood, una novela histórica sobre la Revolución estadounidense. Y en esta época Harriet estaba cada vez siendo una editora más top, porque acabó en la presidencia de la editorial Tor Books, recién fundada por aquel entonces, y allí acabaría siendo la editora de muchísimas novelas de fantasía y ciencia ficción importantísimas de la época e importantísimas hoy en día. Jordan y Harriet, como os podéis imaginar, creo yo, porque suenan a dúo icónico, se acabaron enamorando y empezaron a salir muy poco después de que terminaran la gira literaria para promocionar The Fallon Blood. Y se casaron el 28 de marzo de 1981. Esta novela histórica de la que os hablo se acabó convirtiendo en una trilogía. Y también en 1982 Jordan publica otra novela histórica llamada Cheyenne Riders. Harriet seguiría siendo su editora y por supuesto acabaría siendo su editora hasta el final de sus vidas. Y en estos momentos la editorial de Harriet había adquirido los derechos para escribir los libros sobre el personaje de Conan el Bárbaro. Y con la inminente llegada de la película de Arnold Schwarzenegger a punto de salir calentita del horno, este era el momento para el éxito. Harriet se lo ofreció a su marido, pero Robert al principio lo rechazó porque dudaba de que le fuera a salir bien si escribía usando el universo de otra persona. Pero ante la insistencia de su mujer, que su mujer sabe cosas, acabó haciéndolo y se sorprendió a sí mismo porque se lo estaba pasando pipa. Hay muchas veces que las mujeres conocen mejor a sus maridos que ellos mismos y en el caso de Harriet y Robert pienso que siempre fue así. Nacieron de la tinta de Robert Jordan 7 exitosas novelas de Conan el Bárbaro y en medio de esta productividad estaba empezando a nacer en la mente de Robert Jordan la idea de una saga fantástica que conocemos muy bien, una saga de libros fenómeno de ventas a nivel internacional que por supuesto también estarían editadas por Harriet. Cuando publicaron el primer libro, que fue un absoluto éxito, El ojo del mundo, el segundo libro, La gran cacería, estaba ya casi completo, así que por lo tanto se lanzaron prácticamente el mismo año. Puede o no gustarte La rueda del tiempo, pero una cosa que tienes que reconocer sí o sí es que el mundo de La rueda del tiempo es una de las mayores hazañas literarias en términos de construcción de un mundo propio. O sea, dentro del campo de la fantasía estamos hablando de una obra maestra. Y eso implica muchísimo trabajo. Cada volumen era como un parto, o sea, manuscritos que oscilaban entre las 300.000 y las 400.000 palabras, con una trama complicadísima que abarcaba distintas historias, distintos puntos de vista, distintas tierras, distintas culturas.
Era una barbaridad. Y lo sigue siendo a día de hoy. Creo que nadie ha conseguido superar la barbaridad que consiguió hacer Robert Jordan creando un mundo. Cuando se publicó La Rueda del Tiempo, cambió vidas. Cambió vidas de los lectores, cambió vidas de escritores. ¿Cuántos escritores en este mundo de fantasía han empezado porque empezaron leyendo La Rueda del Tiempo? Es que es muy fuerte esto. Y también cambió la vida de Robert Jordan, porque a partir de estos momentos, él y Harriet, se dedicaron exclusivamente casi a La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo era su vida. Era una saga y un trabajo muy, 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 muy titánico, pero lo era todo para ellos. La casa de Harriet y Robert prácticamente se convirtió en un museo de fantasía. Había por todas partes armas, papeles, cachivaches, objetos de colección, pipas para fumar, expositores de sombreros y miles libros de historia, mitología, filosofía y por supuesto también algunos de ficción para inspirarse. Es que es una barbaridad. Y el ritmo de trabajo era muy duro, porque es verdad que contaron con la ventaja de que los 2 primeros libros salieron eh, seguidos, y Robert Jordan intentó pues que el ritmo fuera lo más rápido posible. Pero es que estamos hablando de un trabajo titánico y a medida que avanzaba la saga era todo cada vez más grande, más personajes, más lugares, más puntos de vista, más culturas que añadir, más misterios que resolver. Cada vez era más y más y más, y el tiempo, por supuesto, también tenía que ser más y más y más. O sea, lo de publicar un libro al año era insostenible. Y los editores, que eran sus amigos prácticamente, ¿no? Lo veían cansado. O sea, uno de ellos dijo, se notaba mucho lo cansado que estaba. Me sentí culpable porque lo habíamos estado presionando mucho para que terminara la novela. Y le dije, aunque no me convenga mucho decírtelo, tienes que ir más despacio, tienes que cuidarte. O sea, que en la editorial le digan eso, ese es el nivel de dedicación que tenía Robert, porque es que toda su vida era La Rueda del Tiempo. Afortunadamente, pues el ritmo de las publicaciones se ralentizó, pero la rueda continuó girando, la rueda nunca se detuvo. Y aunque no podía publicar una vez al año, pues sí, cada par de años salía un libro. Robert Jordan ya tenía millones de seguidores de sus libros y además contaba con un factor que, por ejemplo, no contaba Tolkien cuando sacó El Señor de los Anillos, con el factor de Internet, ¿no? Porque millones de personas se juntaban en foros para hablar del mundo, para diseccionar la obra y debatir. Y estaba creando una comunidad de frikis en Internet y eso era maravilloso. Y hablando de Tolkien, muchísima gente desde el principio comparaba las obras de Tolkien con La Rueda del Tiempo. Y esto es, en mi opinión, algo que Robert Jordan quiso que hicieran en un principio. Creo que Robert Jordan deliberadamente en sus primeras páginas nos introduce un mundo que nos puede sonar, con el que nos sentimos cómodos, para hacer como que sabemos lo que va a pasar, que conocemos este mundo porque lo hemos visto antes. Creo que esas referencias a Tolkien están deliberadamente hechas para luego que Robert Jordan pueda subvertir por completo todo lo que pensábamos que iba a ocurrir, para subvertir por completo todos los roles del género y para darnos básicamente una hostia en la cara. Lo que hace Robert Jordan es pensar, sí, ya lo habéis visto antes. No, no lo habíamos visto antes. Nos quiere crear una sensación de confort para que luego la hostia emocional sea todavía peor. Y eso me parece una genialidad. En palabras de Robert Jordan, en los primeros capítulos de El Ojo del Mundo, intenté crear un ambiente similar al de Tolkien sin intentar copiarle el estilo, para decirles a los lectores que es algo conocido, algo familiar, y que lo inédito llegaba después. Me gusta basarme en un tema conocido, en algo que los demás creen conocer y que creen que saben a dónde va, pero luego plantarme encima y retorcer lo que creían saber. Debo admitir que de vez en cuando meto alguna referencia por ahí. Por ejemplo, hay una posada llamada Los 9 Anillos, y a Loial, que es un personaje de los libros, que le gusta mucho leer, se le ve leyendo un libro llamado Navegar más allá del sol poniente. Pero no es nada regular, desde luego.
Es una de las cosas que más me fascinan de la rueda del tiempo, que parece que empieza como algo súper simple, algo que has visto antes. La clásica visión súper sencilla y clara del bien contra el mal. Pero sus historias se van volviendo más complejas y profundas, más complejas y profundas, más complejas y profundas. Y aun así, cuando le preguntaron de qué iba en el fondo la rueda del tiempo, Jordan siempre respondía de forma súper escueta. Decía, de los cambios de la vida y de lidiar con ello. Os comentaba al principio del podcast que siento que la rueda del tiempo es importante para mucha gente porque nos enseña pues un viaje con personajes que podrían ser nuestros amigos o que podríamos ser nosotros mismos. Y es un viaje donde estos personajes cometen errores, no son perfectos. Nadie es perfecto en este libro. Y eso es lo que hace bonita la rueda del tiempo, de poder crecer con estos personajes, de poder evolucionar con ellos, de poder cagarla con ellos, para así por fin celebrar mejor todavía sus éxitos, porque hemos formado parte de ese viaje y la hemos cagado con ellos. Cambios de la vida. La cosa es que, poco después de todo esto, la vida de Robert Jordan también iba a cambiar. El 23 de marzo del 2006, Jordan anunció que le habían diagnosticado amiloidosis, una enfermedad muy poco común en la que unas proteínas anómalas, las amiloides, se aglutinan en el cuerpo. Si se acumulan más en los órganos, pueden provocar que dichos sistemas fallen hasta causar la muerte. En el caso de Jordan, las proteínas se le estaban acumulando en el corazón, trastorno que le otorgaba una esperanza de vida media de 1 año. Aun así, Robert Jordan, bastante optimista, manifestó su intención de batir el récord. Ay. En palabras de Robert Jordan, me senté y me puse a pensar cuánto tiempo me iba a llevar a escribir todos los libros que tengo en mente, sin añadir nada nuevo ni intentar apurar nada. Y llegué a la conclusión de que necesitaré 30 años. Ahora mismo tengo 57 y sé que 30 años más a mi edad es mucho pedir, pero me da igual. Esa es mi meta mínima. Voy a terminar los libros, todos, y punto. De verdad, es que yo no puedo ni más que soltar mi admiración a una persona que le están diciendo que le queda 1 año de vida y que su prioridad sea terminar la saga y no dejar a los fans a medias. Es que me parece una de las personas más entregadas de toda la historia de la literatura, de verdad. Lo que le debemos a Robert Jordan no es ni medio normal. Cuchillo de Sueños, la entrega número 11 de la saga, se había publicado el octubre anterior y Jordan confiaba en que solo iba a necesitar un volumen más, cuyo título iba a ser Un recuerdo de luz. Aun así, admitió que tal vez iba a ocuparle miles de páginas y que a lo mejor hace falta una grúa para sacarlo por la puerta. Esas fueron sus palabras textuales. En plan, sí, yo acabo un libro, pero no prometo que ese libro vaya a ser corto. Igual lo vais a tener que sacar de las librerías con grúa. Él, de verdad, que le intentó a sus seguidores que iba a intentar terminar el libro por todos los medios, aunque empezaba a tener que pensar en planes alternativos, porque su salud empezaba a empeorar cada vez más y más y más y más. Pero él mismo dijo que estaba dejando un montón de notas para que si lo peor acaba pasando de verdad, alguien pueda terminar Un recuerdo de luz y hacer que acabe como quiero que acabe. Aunque espero estar ahí para acabarlo yo mismo, decía. Ay. Jordan luchaba por sobrevivir y mucho, pero conforme pasaban los meses, su pronóstico no parecía mejorar. Y cómo iba a terminar la rueda del tiempo en su estado era algo que cada vez le preocupaba mucho más. O sea, es que le preocupaba incluso más que su salud. ¿Cómo voy a terminar estos libros? Para ayudarlo a producir tanto material como pudiera, trasladaron su ordenador a la cama
Y gracias a sus ayudantes, que se le llamaría el equipo Jordan, y a Harriet, por supuesto, que estaría ahí en todo este proceso, tanto personal como profesional, todos ellos lo ayudaron en esta batalla contra la enfermedad y en esta batalla profesional, que es la visión del último volumen de La Rueda del Tiempo. En un principio el objetivo era recabar toda la información necesaria para que él mismo pudiera completar la obra cuando recobrara fuerzas. Ese era el plan. El problema es que Robert Jordan no estaba recobrando fuerzas. Así que Jordan dejó de dudar y se tuvo que aceptar la realidad. La realidad de, hostias, voy a morir. Es un hecho. Por mucho optimismo que tenga, por muchas ganas que yo tenga de vivir y de trabajar, esto es lo que va a pasar. Entonces tengo que dejar de ser optimista para ser realista. Esto tuvo que ser dificilísimo para él, porque por un lado estaba aceptando su muerte y por el otro lado estaba también aceptando que otra persona terminaría el trabajo de su vida y que no iba a estar para completar algo a lo que entregó todo. Y en cuanto a quién iba a ser esa persona que iba a terminar su gran obra, Robert Jordan tenía clara una cosa, que la decisión iba a recaer en Harriet. Siempre en Harriet. Me encanta la relación que tenían estas dos personas. Eran dos tremendos frikis que se unieron por la literatura, que dieron su vida a la literatura y que se complementaban tanto en lo personal como en lo profesional. Y creo que Robert Jordan hizo muy bien en darle a Harriet esta decisión, porque Harriet siempre ha velado por La Rueda del Tiempo, siempre ha velado por la obra de su marido, y Harriet siempre ha creído en la obra de su marido. Entonces, él se iba, pero una mitad de él se quedaría con Harriet para siempre y por tanto La Rueda del Tiempo estaría a salvo. La tarde del sábado del 1 de septiembre, Jordan ese día se sintió un poco con fuerzas y con cierta lucidez, entonces aprovechó que Harriet y unos cuantos amigos estaban allí con él y empezó esa tarde, durante horas, a contar todo el final de La Rueda del Tiempo. Amigos que estaban allí dijeron que ese día Robert Jordan se convirtió en un auténtico juglar. Tan solo 2 semanas después, un domingo, 16 de septiembre del 2007, James Oliver Regna Jr., Robert Jordan, murió en paz y sus últimas palabras fueron un susurro cargado de amor para su mujer. Porque siempre lloro en mis podcasts. Voy a empezar a hablar de cosas bonitas, estoy harta. Si nunca habéis leído La Rueda del Tiempo, hay una cosa en común que tienen todos los libros, y es que todos empiezan igual. En todos empieza a soplar un viento en la localización donde se encuentran los personajes al principio del libro. Siempre así, empezó a soplar un viento. Y esto os lo digo, y es importante, para que entendáis la carta que escribió Harriet tras la muerte de su esposo. Siempre empezaba con el viento. El viento británico soplaba el polvo del camino contra el rostro de Michael Fallon. El viento abrasador sacudía al pueblo de Trípoli. El viento sopló hacia el este cruzando las colinas de arena. Y todos los demás. Le insuflaba vida al papel y a la tinta. El 16 de septiembre estuve a su lado, mientras cogía aliento cada vez más despacio, hasta que dejó de hacerlo. Hasta que nos dejó. Sufría de una enfermedad muy mala, y yo aprendí algo muy duro. Que hay cosas que no puedo solucionar, ni siquiera mejorar. Y lo más duro de todo, no podía respirar por él. Hostia. Perdón, Perdón. Hostia. Joder, vengo ahora. La primavera pasada soñé algo.
Estaba en un hospital donde le dijeron que tenía que ir a la planta de abajo para sacarle sangre. Y yo les dije que se llevaran la mía, que no había por qué molestarlo. La mía es igual y les podía decir cualquier cosa que necesitaran saber sobre él. Solo que no es cierto. El aliento le pertenece a una sola persona, por mucho amor que haya de por medio. Yo misma he estado cerca de la muerte últimamente y he sobrevivido a 2 cirugías. Vino como el viento que lo tocaba todo, y como el viento se ha ido. La brisa de hoy sienta muy bien. Ay, Dios mío, de verdad. Entre la gente que lloraba la muerte de Robert Jordan como yo, estaba un joven autor muy prometedor llamado Brandon Sanderson, cuyas novelas también editaba la editorial Tor. Y en su blog personal publicó un tributo a Jordan el día del funeral, en el que explicaba lo importante que había sido la rueda del tiempo para él y para su desarrollo como escritor. Todavía creo que El ojo del mundo es uno de los mejores libros de fantasía de la historia. Marcó el final de una era, la culminación del género, de las misiones épicas que se había estado gestando desde que Tolkien lo inició en los años 60. La rueda del tiempo fue protagonista de mis lecturas durante la década de los 90 y fue una gran influencia en mis primeros intentos de crear una novela de fantasía. De forma más personal, quiero añadir que me siento en deuda con usted. Me mostró qué es tener una visión y un gran alcance en una saga de fantasía. Me mostró todo lo que puede llegar a conseguir uno. Todavía creo que sin su éxito, muchos autores más jóvenes como yo nunca habríamos tenido la oportunidad de publicar nuestros sueños. Se va en silencio, pero nos deja temblando. Una amiga de Harriet, que estaba buscando tributos a Robert Jordan, se encontró con esta entrada y, pues por una corazonada, porque le pareció muy bonita, la imprimió y se la llevó a Harriet. Y ella, completamente conmovida por las palabras de Brandon Sanderson y sabiendo que era un autor que publicaba en su editorial, pidió que le mandaran una de sus novelas para leerlas. Le llegó a casa un paquete con Nacidos de la Bruma, que justo se había publicado el año anterior. El día que le llegó por correo, leyó las primeras 50 páginas y se quedó dormida. No se quedó dormida porque le pareciera aburrido o porque no le gustase. Se quedó dormida del alivio, el alivio que sentía de haber encontrado a un escritor capaz de poder hacer justicia a la obra de su marido. Se puso en contacto rápidamente con Brandon Sanderson y le hizo ver que era uno de los posibles candidatos para continuar con la rueda del tiempo. Esa lista de posibles candidatos era corta, porque solo estaba él. Pero eso a Brandon Sanderson no se lo hicieron saber. Harriet quería que Brandon Sanderson fuera la persona que terminara la novela de su marido, y él, solo él. Brandon Sanderson al principio se quedó muy en shock con esta noticia, porque, como ya os he comentado, Brandon Sanderson era súper fan de La Rueda del Tiempo. Creció leyendo La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo es el libro que le convirtió en un escritor. Era muchísima responsabilidad. Además, tengamos en cuenta que era una saga con millones y millones y millones de lectores, que Brandon Sanderson en estos momentos empezaba a ser conocido, pero no es el Brandon Sanderson que conocemos hoy en día, escritor de bestsellers. En estos momentos tenía un éxito moderado, estaba empezando, acababa de empezar en la literatura como tal. Es abrumador lo que se te viene encima si terminas La Rueda del Tiempo. Pero por otra parte era una oportunidad demasiado irresistible. La lógica de Brandon Sanderson era: hay buenos escritores de fantasía en estos momentos y seguro que hay escritores que son fans de La Rueda del Tiempo, pero que coincida que las dos cosas a la vez, que sean buenos escritores de fantasía y que a la vez sean lo suficientemente fans de La Rueda del Tiempo, igual son factores más difíciles de encontrar. A lo mejor solo se quedan con una de esas cosas cuando él es las dos. Entonces,
por el bien incluso de la saga, decidió que tiene razón, que él tiene que continuar la saga. Y así fue. Le dijo a Harriet que aceptaba, que estaba encantado y muy agradecido por la oportunidad. Y muy poco tiempo después, Harriet y Brandon Sanderson se reunieron para ver cómo proceder, para ver qué es lo que había dejado Robert Jordan y pues el camino a seguir. Entre una cosa y otra había cientos y cientos de páginas de notas manuscritas para los libros. Algunas de ellas contaban con resúmenes completos de escenas completas, otras solo fragmentos. Sin embargo, también algunas notas eran solo atisbos de historias y soluciones a cosas que quedaron en el aire. Y todo esto sin contar las miles y miles y miles de notas, glosarios, listas y demás material de trabajo que Jordan había dejado en su archivo personal. Esto era lo que tenían y había mucho trabajo por hacer. No había un esquema completo como tal, ni tampoco una historia secuenciada. Parece que lo que tenía Brandon Sanderson era como pequeñas partes de un rompecabezas y él tenía que rellenar los huecos para montarlo por completo. La cosa es que como había huecos sin rellenar, Sanderson necesitaba ir con sus propios planes, algunos de ellos muy atrevidos, las cosas hay que decirlos, para rellenar esas secuencias. Dice Brandon Sanderson: mi argumento era que Robert Jordan no habría permitido que el último libro se quedara estancado. No lo habría hecho todo como cabía esperar. No habría detenido los arcos de los personajes ni habría dejado de crear más mundo. Si íbamos sobre seguro, íbamos a acabar con un clímax aburrido para la saga. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con Brandon Sanderson. Como fan de Robert Jordan, teniendo en cuenta que Robert Jordan era una persona que en un principio iba a hacer una saga de 6 libros y acabó escribiendo 11, estoy totalmente segura que si Robert Jordan hubiera tenido el tiempo para escribir de verdad su novela, su última novela, se habría dado cuenta por el camino que no puede simplemente cerrar cosas y ya. Porque Robert Jordan cada vez que cierra una cosa abre otra. Entonces entiendo perfectamente la línea de pensamiento de Brandon Sanderson. Fue el propio Robert Jordan el que dice que solo le quedaba un libro, pero que ese libro había que sacarlo con grúa de las librerías porque sabía que había mucho por hacer. Dice Brandon Sanderson: Harriet estuvo de acuerdo y me dijo que siguiera adelante con algunos de los planes, solo con la advertencia de que, como editora, iba a leerlo todo y ver si las secuencias me salían bien. Si así era, las incluirían en los libros. Si no, fuera. Acabó saliendo muy bien. Me permitió valerme de mi libertad artística para llevar los libros hacia la dirección que creían que tenía que ir sin ningún límite. Claro que tenía una regla personal. No contradije ninguna de las entregas anteriores de Robert Jordan. Y, si él había terminado una escena en las notas, la íbamos a incluir. El siguiente dilema fue la longitud del libro. Cuando Robert Jordan dijo que solo le quedaba un libro para terminar la saga, lo estaba diciendo porque es que no le daba tiempo a publicar 2. Pero la realidad es que hasta el propio mismo Robert Jordan sabía que había mucho que decir. Y lo que ocurre, y creo que es una cosa que cometen tanto Robert Jordan como Brandon Sanderson por igual, es que tienen el mismo estilo al escribir libros largos, que es que la primera mitad del libro tiene un tono pausado, un tono introspectivo, un tono de evolución de personajes que muchísima gente equivocada, en mi opinión, piensa que es relleno o que no pasa nada, ¿no? Cuando alguien dice no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Está pasando toda la evolución de los personajes. Eso es muchísimo más importante que la gente se pegue de hostias. Pero bueno, el caso es que si llegan a partir el libro en 2, habría sido, en mi opinión, una equivocación, porque habrían dejado la mitad de un libro en el que en la teoría no pasa nada para después sacar otro libro en el que pasa todo a toda hostia a correr. Entonces la decisión de Brandon Sanderson, con la que Harriet estuvo de acuerdo, es partirlo en 3 por el bien de la narrativa, una decisión que me parece muy apropiada. Esta es una decisión que tuvo muchas críticas en su momento, porque hay gente que pensaba que se están intentando alargarlo lo máximo posible para sacar más dinero, están cargándose el legado de Robert Jordan. Nada más lejos de la realidad. Creo
sinceramente, que como estamos hablando de una persona que dijo que iba a hacer 6 libros y acabó haciendo 11, creo que el legado de Robert Jordan ahí está más y más que guardado. Y recordemos que Harriet aprobó todo y que Harriet, por encima de cualquier cosa, jamás dejaría que jodieran el legado de su marido, el legado de la rueda del tiempo. Harriet siempre ha protegido la saga, tanto o incluso más que su marido. Y Brandon Sanderson contaba con el apoyo de Harriet. Así que yo no estoy nada de acuerdo con esas críticas, yo ahí lo dejo. Y así se resolvió la cosa. Lo que Jordan había esperado que fuera solo un volumen, acabó siendo 3 libros firmados con coautor, bajo el mismo nombre de Robert Jordan y Brandon Sanderson. La tormenta en 2009, Torres de medianoche en 2010 y por último, como Robert Jordan quería que se llamara, Un recuerdo de luz en 2013. Una saga que empezó en los 90, terminó en 2013. Y muchísimas veces cuando quiero hablar de la rueda del tiempo y quiero que la gente que me rodee lea la rueda del tiempo porque es una saga tan importante para mí, se asustan cuando digo que son 14 libros. Entiendo que se asusten. ¿Que es una saga larguísima? Sí. ¿Que es una saga súper intensa? Sí. ¿Que merece la pena cada página? ¿Cada página? También. También. De verdad que os animo muchísimo a leer El ojo del mundo. Es un libro, en mi opinión, que aunque sea largo, es muy fácil de leer, porque como os comentaba al principio, tiene ese tono de cosas que conocemos, que parece Tolkien, parece una historia de aventuras sin más. Luego nos acabaremos llevando sorpresas más adelante, pero el primer libro es muy fácil y muy accesible por lo largo que sea. Simplemente hay que dedicarle un poco más de tiempo y ya está. Si no sois de leer tan largo, me gustaría recomendaros, y esto no es publicidad, ojalá lo fuera, ojalá me pagaran, pero la plataforma Storytel tiene los audiolibros de todos los libros de la Rueda del Tiempo y son unos audiolibros que yo recomiendo muchísimo. Están narrados de forma perfecta, los narradores son muy muy buenos profesionales. Y también es una forma de enfrentarse a una saga tan larga. A lo mejor no te apetece sentarte y estar tan concentrado en una saga durante tanto tiempo, pero tienes esos audiolibros que, de la misma forma que me estás escuchando a mí ahora, pues puedes estar escuchando las historias de Rand, Perrin, Matt y Egwene, los protagonistas del libro. Porque, ¿de qué va la rueda del tiempo realmente? La rueda del tiempo se llama así porque este mundo está forjado por una rueda que no deja de girar una y otra vez y una y otra vez, de forma que la historia de la humanidad es realmente cíclica y todo lo que estamos viviendo ya ha pasado antiguamente y lo que está por venir ya ha pasado también. Todo es cíclico porque la rueda no deja de girar. La gente, los seres humanos, como para catalogar las cosas, necesitamos dividir, ponerle nombres a las cosas. Entonces, dentro de este eterno girar de la rueda del tiempo, hay lo que llaman diferentes eras. Pero cuando la séptima termina, la primera vuelve a empezar y realmente no sabemos cuántas veces lleva viendo este bucle. La rueda del tiempo y los personajes de la rueda del tiempo transcurren en lo que se conoce como la tercera era. Pero se cuentan muchas cosas de la segunda era como una era de leyendas, una era llena de héroes, entre ellos uno al que conocían como el dragón. Como el mundo es cíclico y todo se repite, los personajes vuelven a renacer en diferentes eras. Hay rumores al principio de los libros de que el dragón de la segunda era ha renacido nuevamente y es una persona importante porque esta persona tiene un problema. Las leyendas dicen que es la persona que va a salvar el mundo, pero también que es quien va a destruir el mundo. ¿Qué es lo que significa de verdad ser el salvador de toda la humanidad? ¿Cómo es que a uno le dan un toquecito en el hombro y le dicen, oye, eres el salvador de la humanidad? Y por cierto, la idea es que te vuelvas loco y mueras para cumplir con la profecía. ¿Qué te parece? Bueno, pues creo que es algo mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. De eso va El ojo del mundo.
Si quieres saber más, tendrás que descubrirlo. Hazme caso, creo que no te vas a arrepentir.